y quisiéramos ir en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios se le va honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tendrá vida eterna permanece en él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada día. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, que yo pueda predicar con esa elocuencia, con ese denuedo, con esa autoridad, con esa unción. Inspírame, administra, usa mi vida, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Amigo y hermano, ustedes ven en la palabra de Dios que Caín aborrecía a Abel y no pudo entrar al reino de los cielos. Nabal era un hombre miserable, también malo, perverso, no pudo entrar al reino de los cielos. Vemos a Can, vemos a este hombre llamado, el que odiaba a Mardoqueo, Amán, y podemos ver de muchos hombres que habla la Biblia, de hombres malos que aborrecían a su hermano. Dice aquí la palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Cuando dice homicida, habla de asesino, de sicario, de un hombre que mata espiritualmente a su prójimo. La Biblia nos enseña a saber perdonar y amar. Amigo, cuando tú amas y perdonas a tu prójimo que te odia, te aborrece, tú tienes paz en tu alma, tú estás tranquilo. Muchas veces el hombre dice que Dios perdone porque es Dios y Él sí puede perdonar, mas yo no puedo perdonar. No, eso es lo contrario. Nosotros como humanos tenemos que saber perdonar y llevar las cargas de nuestro enemigo y ayudarlo. Porque el hombre y mujer te odian, aborrecen al ser humano, a su prójimo, no porque es su sentimiento de ellos, sino es Satanás que pone en el corazón, le siembra el odio, el resentimiento, la amargura. Y entonces, pero ¿cómo comienza? Es cuando el hombre le da cabida por el odio, la cólera, o habla mal contra su prójimo, y Satanás siembra esa pequeña semilla, lo hace crecer, y el odio y la amargura no lo deja ser feliz a nadie. Pero cuando tú llegas a saber que esa persona te odia, o hombre o mujer, o tu suegro, tu suegra, o quien sea el que te odia, tú tienes que orar por él. Decir: Señor, bendícelo, ayúdalo, prospéralo. Señor, acuérdate que no es él, no es ella, es Satanás que ha sembrado esta maldad en su corazón. Ha sembrado esa semilla del odio, del resentimiento. Perdónalo, salva su alma. Sea hombre, sea mujer, tienes que pedirlo de esa manera. Entonces Dios, crecerá en ti el Espíritu de Dios, y Satanás tendrá que huirse con sus maletas de maldad y odio. Por eso dice aquí: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que la palabra homicida en el sinónimo y antónimo dice sicario, asesino. Eso habla del asesinato físico, pero aquí habla de un asesinato espiritual, que tú, sin necesidad de usar un arma punzocortante, una arma automática, estás asesinando a tu prójimo. ¿Por qué? Porque estás lleno de odio, de amargura, estás lleno de... aborreces a tu prójimo. Entonces dice la Biblia, mire, seguimos leyendo, que todo el que invoque el nombre de Jehová esté limpio sus manos de pecado. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué te dice? Que ames a tu hermano, que ames a tu enemigo. Por eso dice la palabra: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo.
Sigue diciendo, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios? Si tú dices que amas a tu hermano, amas a Dios y ve la necesidad de tu prójimo, no te aproveches, ayúdalo, socórrelo, auxílialo, si tú tienes esa capacidad para ayudarlo. Dice, hijos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque usted cree que Caín no le decía a su hermano, a ver, yo te amo, hermano, porque eres el mayor. De repente lo decía de palabra, pero en su corazón había odio. Por eso que la palabra de Dios dice aquí, hijo mío, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. ¿Cuántos hombres y mujeres que dicen al hombre o a la mujer que lo aman y que lo quieren, pero dentro de su corazón hay odio, hay resentimiento, hay aborrecimiento dentro de su corazón contra el hombre o contra la mujer? ¿Por qué? Porque muchos años atrás lo golpeó, lo maltrató, tal vez lo traicionó, lo encontró traicionándolo, haciendo cosas, y eso guarda dentro del corazón. Entonces, ¿qué te quiere decir la palabra? Que tienes que saber perdonar y ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Eso es lo que enseña Jesús. No quieres que Jesús gobierne tu vida o te guíe, no vas a perdonar, ni vas a saber olvidar el aprobio que te hace tu enemigo. Por eso dice, hijito mío, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando dice de palabra es porque dice, yo te amo, yo te quiero, yo te estimo, yo te valoro, tú eres mi amor, tú eres mi vida. Le dicen de palabra, pero cuando llega el momento de la espina de cardos, del desierto, entonces saca el hombre o la mujer, saca lo que está en el corazón. Y entonces por eso ven hombres maldiciendo a la mujer, mujeres maldiciendo al hombre, mujeres deseando que ese hombre se muera, hombres deseando que esa mujer se muera. Y así sucesivamente usted ve el resentimiento y el odio y el aborrecimiento que hay en el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo puede morar el amor de Jesús en el corazón del hombre si está morando el aborrecimiento como Caín, como los hermanos de José, que lo odiaban? Era su hermano menor. Entonces vemos aquí, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayores que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas a través de la palabra que usted está escuchando. Y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y le hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Qué quiere decir? Que nos amemos unos a otros. No nos estemos peleando como perros y gatos. Por eso hay una palabra dicha, dice, tres tristes tigres comen trigo en un plato de trigo. Mejor dicho, que no pelean. Vemos el amor, ¿no? Tres tristes tigres comen trigo en un plato de trigo. Pero sin embargo, el hombre vive peleando como perros y gatos, y hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay envidia, hay odio, hay cólera. Entonces, ¿cómo puede morar el amor de Jesús? Dice, y este es el mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado, dice su palabra. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. ¿Quieres que Dios permanezca en tu corazón? Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo que vende el mismo negocio que tú. Ámalo, bendícelo, ayúdalo. A ti te falta, trae a tu compañero. No le envidies, no rajes, no hagas rajatabla de tu prójimo. Bendícelo. Y Dios te bendecirá. Por eso dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre los buenos y malos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. En el mundo existe el odio, la envidia, el rencor, el resentimiento, la amargura, el celo, la división. Eso existe en el mundo. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Dios perdona y Él quiere que nosotros también sepamos perdonar y amar, porque el amor es importante. Este mundo está por el amor de Jesús. Hoy en día no hemos sido consumidos por el amor de Jesús, porque el amor, dice la palabra de Dios, que grandes son cada mañana el amor de Jesús, y por su misericordia no hemos sido consumidos, porque es el amor de Dios para con nosotros, los seres humanos, sabiendo que somos hombres frágiles, débiles, llenos de errores y fallas, de flaquezas y debilidades. El ser humano no es perfecto, el único perfecto es Dios. Y cuando usted no sabe perdonar a su prójimo o a su enemigo, quiere decir que usted quiere que ese hombre o esa mujer sea perfecto. Por eso que no sabe perdonar. Pero cuando usted perdona, olvida y nunca se acuerda de las cosas malas que practicó, que habló, que dijo o que hizo, entonces usted está diciendo al perdonar, es ser humano, no es perfecto. Nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Tiene falencias, tiene fallas, errores, ¿no? Y entonces usted al perdonar está diciendo que es ser humano, como usted, que no es perfecto. Nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Por eso que Dios dice perdona, ama. Y tú al perdonar y amar está diciendo que Él es imperfecto, igual como tú también, que eres imperfecto. Entonces eso te enseña a perdonar. Pero cuando tú no perdonas y odias y aborreces, tú estás diciendo que quieres que ese hombre sea perfecto o esa mujer sea perfecta. Y nadie puede ser perfecto, lo único es Dios. Somos seres humanos frágiles, débiles, llenos de errores y fallas, ¿no? Mire, amados, amémonos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saber que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido ni, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted al no saber perdonar, usted perdone y olvide. Como dice la palabra, que a David cuando Saúl le lanzaba las lanzas, él lo esquivaba. Él lo ignoraba, él no le hacía caso. Como se dice, él ignoraba todo lo que hablaba. Y vaya a ver a David, un hombre prosperado, bendecido y vivía en victoria. David. Porque el no saber perdonar no eres feliz tú, no hace feliz al que vive contigo, no hace feliz a nadie a tu alrededor. Porque el perdón te trae paz. El perdón, olvidar, te hace ser feliz y vives tranquilo. El que no perdona vive afligido, cansado, cargado, amargado. Y encima que vive amargado, no es feliz él, no es feliz al que tiene a su lado ni alrededor, no hace ser feliz a nadie. Todo el mundo se contagia de esa amargura. Por eso dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo deshace las obras del diablo? Con el perdón, sabiendo perdonar y amar. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, ¿se da cuenta? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La pregunta es, ¿Caín era de Dios?
¿Por qué lo mató su hermano? Naamán era de Dios, no, porque preparó una horca para matar a Mardoqueo. Los consejeros y los sátrapas, que fueron 120, que fueron a acusarlo a Daniel, ¿eran de Dios? No eran, porque le tenían antipatía, celo, envidia, odio, cólera, y prepararon también un edicto para matarlo a Daniel. ¿Eran de Dios? Usted mismo saque su conclusión, como dijo alguien. Los 12 patriarcas, los 10 patriarcas que prepararon matar a su hermano José, ¿eran de Dios? Sí, pero ellos se descuidaron. Dios se apartó, pero Dios permitió también eso para llevar a José que sea el segundo del faraón. Y dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama y no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, se da cuenta que si tú odias, y si tú odias, sientes celo, envidia, el Espíritu de Dios no está en tu corazón. Tienes que dar cabida a Dios. Da cabida al Espíritu de Dios, da cabida al amor, da cabida. Porque amor no solamente son 4 letras que dice amor. No solamente amor es tener sexo con un hombre o con una mujer. Eso no solamente es amor, esa es una parte del amor. El amor tienes que manifestarlo durante las 24 horas del día, durante los meses del año, durante todo el año. Amor es perdonar. Amor es sobrellevar las cargas de tu prójimo, sea de tu esposo, tus hijos, tu suegra, de tu cuñado, tu cuñada, de tu compañero que vende el mismo negocio, del que raja y habla y hace raja tabla de ti. Tienes que amarlo. Ámalo, dice la palabra, y tú tendrás paz en ti, serás feliz. Por eso te ve en la Biblia, dice que Saúl se quedaba sorprendido cuando vio a David que caminaba, dice que se mantenía silencio, callado, pero con una alegría, con un gozo, con una paz que había en su vida. Y si tú crees que yo te digo mentira, mira, experiméntalo tú mismo. A esa persona que tú sabes que te odia, que te tiene cólera, que hace rajatabla de ti, dile a Dios: Señor, bendícelo a tal persona, ayúdalo, prospéralo, y vas a ver cómo va a venir una paz interior a tu corazón, cómo vas a sentir amor, cómo vas a sentir paz, gozo, alegría, y va a venir la bendición material y espiritual a tu vida. Es que Dios dice: ama a tu prójimo. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios es un Dios de amor y misericordia, y Él dice que hace salir el sol sobre bueno y malo, y Él ama a todos los hombres sin acepción de personas, y Él hace salir el sol sobre bueno y malo. Y dice, la palabra dice: las aves no siembran ni echan en granero, Dios las alimenta. ¿Cuánto valéis vosotros, hombres de poca fe? Ese es el amor de Jesús, y eso Dios quiere en ti también. Experimenta el amor de Jesucristo. El amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento humano. El amor de Jesús te enseña a perdonar. El amor de Jesús te enseña a sobrellevar las cargas de otros. Y tú tienes paz contigo mismo, paz interior, paz con tu enemigo, paz con tu prójimo. Incluso escucharás a tu prójimo, que te mandará indirecta para que tú le escuches. Pero como dice, te rebotará, pasará y no quedará en tu corazón. Y tú te sentirás como si estuvieras sordo y no tomarás importancia a esas palabras dichas por esta persona. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a saber qué cosa es perdonar. Por eso dice aquí: si tú no perdonas, te vas a convertir como Caín. Caín, para matar a su hermano, para llegar a matar a su hermano y convertirse en un homicida, que lo hizo físicamente. Acá en Primera de Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Está hablando de lo espiritual. Caín no tenía paz, de hecho que no dormía tranquilo, no vivía tranquilo, porque la amargura, el odio, la cólera no deja ser feliz a nadie. Usted puede ver a Saúl cuántos años lleno de amargura, de odio y resentimiento por querer matarlo a David. ¿Cómo terminó él mismo? Incrustado por la espada. Entonces usted ve a Caín cómo no podía tal vez ser feliz. Por eso que la palabra dice acá: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Mejor dicho, tiene que amar. Y amar es perdonar, ¿no? Entonces mire que sigue diciendo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se da cuenta? Nos amemos unos a otros. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, mira ahí ve, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, dice, justas. Hermanos míos, no nos extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Está escuchando, amigo? ¿Se dan cuenta? Ahora mire, pero vosotros tenéis, dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Está hablando la palabra, y lo que te acabo de leer es verdad, porque Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es, que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y la verdad, y no os mentirá. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Se da cuenta? ¿Cómo permaneces en Él, en Dios? Perdonando. Es algo tan fácil. Saber perdonar. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Se da cuenta? Quiere que Dios permanezca en ti, Dios esté contigo, hace justicia. ¿Y qué dice de justicia? Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo Él dice que seas justo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Está hablando que para ser manifestados a Él y estar en nosotros, saber perdonar. Dios enseña a saber perdonar a tu enemigo y lo propio que el mundo te hace. Mire, y en esto conocemos el Espíritu de Dios. Dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si Dios está contigo, amigo, vas a vencer al mundo, y primero tienes que aprender a perdonar y amar. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se da cuenta? El que escucha esta palabra, lo recibe, esta palabra es de Dios, y eres hijo de Dios, el que acepta esta palabra. Pero el que no la acepta, que dice que es hijo del mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios,
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cuando usted ama? Cuando sabe perdonar. Porque el amor no es cambiarse, como dice, solamente sexo, placer sexual, 2 o 3 veces diario, ¿no? Como lo practican. Eso no es amor, es sexo nada más. Pero acá dice, amémonos, amados, unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mejor dicho, tú vas a saber perdonar y vas a saber amar. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora por este versículo entendemos por qué Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Por qué le dijo esta palabra? Porque Nicodemo conocía la ley, conocía la palabra, hablaba de la palabra, predicaba la palabra, pero ¿qué cosa? No sabía qué cosa es perdonar y no sabía amar. Por eso que Jesús le dice, es necesario que nazcas del agua y el Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Acá dice, amémonos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces por este versículo encontramos por qué Jesucristo le dice a Nicodemo que tiene que nacer. ¿Por qué? Porque no sabía amar. Tal vez conocía letra, hablaba de la palabra, predicaba, porque él era un maestro de la ley y enseñaba las escrituras. Tal vez usted es un erudito, tal vez usted es un teólogo, tal vez usted conoce hermenéutica, homilética, tal vez conoce teología, mucha letra, pero la pregunta es, ¿amas a tu prójimo? ¿Amas a tu enemigo? Si tú amas a tu enemigo, magnífico. Tú amas a tu prójimo, sabes perdonar el oprobio, sabes perdonar a tu hermano, entonces eres nacido de Dios. Por eso que Cristo le dice a Nicodemo, es necesario que nazca del agua y el Espíritu. Y el Espíritu que estaba en Jesús, que sabía y escudriñaba el corazón del hombre, sabía por qué le decía a Nicodemo esto. Porque él conocía las Escrituras. Como Pablo de Tarso dice que superaba a su maestro Gamaliel en el conocimiento de las Escrituras, pero tuvo que Jesucristo darle un golpe y tumbarle del caballo del orgullo y la soberbia, y recién ahí Pablo de Tarso tuvo que nacer del agua y el Espíritu y pasó a ser Pablo, el apóstol Pablo. Ahí recién nació del agua y el Espíritu. Por eso no es tanto el conocimiento que tengas de la Biblia, porque el diablo conoce Biblia más que tú y yo, y lo conoce al revés y al derecho. Pero la cosa es nacer del agua y el Espíritu. Con todo el conocimiento que tengas, sepas perdonar y amar a tu prójimo y pasar por alto el oprobio, como dice su palabra. Dice la palabra que Cristo fue llevado al matadero, y dice, como oveja no abrió su boca ante sus acusadores. Él no abrió su boca, fue golpeado, despreciado, escupido, menospreciado. Y dice, como oveja fue llevado al matadero. Mejor dicho, no abrió su boca. Y estando en la cruz, Jesucristo crucificado, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira lo que le habían hecho a Jesús. Le habían golpeado, le habían arrancado su piel, le habían, dice, disfigurado su rostro, no tenía belleza en su rostro, pero estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él lo hizo porque era Dios, pero eso quiere que nosotros también aprendamos a perdonar, porque aprendiendo a perdonar va a haber paz en tu alma. Y tú vas a conocer qué es paz y qué es amor cuando tú aprendas a perdonar. Porque ¿de qué te sirve que sepas teología, hermenéutica, homilética, seas un teólogo, un maestro en la letra, pero si no perdonas y amas por tu enemigo y aprendes a perdonar, no habrá paz? Entonces por eso, por más que digas que oras, vives amargado, colérico, lleno de odio y de cólera, porque no aprendes a saber perdonar y amar a tu enemigo y a tu prójimo. Acá dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Dice amarnos unos a otros. Es decir, que amigo y amiga que está escuchando la palabra, tienes que amar a tu prójimo. Ámalo, experiméntalo. Pruébalo, como yo te estoy explicando, pruébalo. Dios dice, y probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, dice su palabra. Pruébala a Dios, a ver si esta palabra tiene verdad o no tiene verdad. Dile, a Dios dile. Tú que tal vez no eres evangélico, pero experimenta que Dios existe. Dile, Señor, bendícela a mi prójimo, a ese hombre o a esa mujer que te odia, que sabe que te tiene antipatía, que tú sabes que habla mal de ti. Dile, Señor, con su nombre, tú mismo en tu corazón o cuando estés en tu casa, dile, Señor, bendícelo a él, bendícelo, ayúdalo a ella, bendícelo, dale fuerza, bendícelo, Señor. Quiero que lo bendiga de una manera extraordinaria y vas a ver que en tú va a venir paz, va a venir tranquilidad. Esa es la palabra viva y eficaz que tiene poder, que es el Espíritu de Dios que vendrá a ti y tú te darás cuenta que Dios existe y su palabra es verdad. Experiméntalo, amigo y amiga. Dios dice, y probarme no es malo. La palabra misma dice, y Jehová de los ejércitos dice, y probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice probarme. Pruébala a Dios. Nunca te vas a arrepentir. Más bien vas a decir, gracias, hermano, porque trajiste esta palabra. No, esta palabra, dile gracias a Dios, porque me dio esta palabra para predicarlo. A mí no. A Dios dile gracias, Señor, porque incentivate, motivate al hermano, tráeme esta palabra. A Dios dile gracias, porque vas a experimentar en tu vida paz, gozo, alegría, contentamiento. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pepe, ¿falta? Pepe, ¿falta? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en nosotros. Y nosotros, en esto se ha perfeccionado el amor en que, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en Él en el día del juicio, pues como Él es así, seremos nosotros en este mundo. ¿Qué dice? En esto se ha perfeccionado el amor. ¿Qué quiere decir que el amor se perfecciona? Quiere decir que el amor crece, que el amor madura. Por eso usted ve en la Biblia, dice que cuando Cristo llegó al matrimonio ahí en la boda de Canaán, dice que Él preparó vino y del vino habla del amor. Cuando más años tiene el amor, el vino, dice que el vino añejo es más bueno. Eso es el amor. Madura, crece. Llega aquí, dice, se perfecciona, mejor dicho, llega a una madurez. Y eso Dios quiere hacer contigo y conmigo y con todos los que me están escuchando. Y en esto se perfecciona el amor en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así nosotros en este mundo. Dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en el castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Les da cuenta? Dice, no ha sido perfeccionado el amor. ¿En qué parte del amor estás? Todavía no llega ni al 10, ni al 5, ni al 3%. Por eso que no sabes perdonar. Acá dice, el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que
donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Mejor dicho, todavía necesitas llegar a la perfección del amor de Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Se da cuenta? Mejor dicho, que el amor en ti todavía no está, pero ni al 5%. Porque acá dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, dice, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te ame? Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. Por eso que la palabra también dice, si tú tienes algo con tu prójimo, deja tu ofrenda, anda, pide perdón a tu prójimo y ven, y Dios te aceptará. Por eso hay un cántico que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si tú me has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Para que usted se dé cuenta, amigo y hermano, quiere que Dios oiga tu oración. ¿Quieres amar a Dios? Perdona a tu prójimo, ama a tu enemigo y Dios te perdonará. Por eso que dice que la palabra, y traían ofrenda y le dijo, si tienes algo contra tu prójimo, deja tu ofrenda, anda, pide perdón a tu prójimo y Dios aceptará tu ofrenda. Porque no se trata de decir voy a dar diezmos, ofrenda, porque Dios no necesita de ofrenda ni diezmos, sino es un mandato de Dios a través de su palabra. Y la bendición viene cuando tú sabes perdonar y amar a tu prójimo. Y Dios permite que el hombre diezme y ofrende para que Dios lo bendiga. Pero para que Dios te bendiga y deje tu diezmo y tu ofrenda, primero anda y perdona a tu prójimo. Pide perdón y Dios aceptará tu diezmo o tu ofrenda o lo que tú traigas. Por eso, amigo, escuchaste la palabra. Así que te invito a hacer una oración. Ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, borra mi nombre del libro de la muerte, paso el libro de la vida, te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Quítate corazón de piedra, pon corazón de carne, enséñame a saber perdonar, a amar, a sobrellevar, a entender. Límpiame con tu sangre de la coronilla, la cabeza, la planta de los pies. Séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, y yo sepa perdonar y amar a mi enemigo y a mi prójimo. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigos, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le seguimos invitando que siga sintonizando a través de redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde estamos saliendo con el mensaje de la palabra de Dios. Y también le invitamos que